Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando un proyecto súper lindo y que sé que a ti te va a encantar y sobre todo a los pequeños de la casa van a estar súper encantados. Me gustaría decirte antes de comenzar que por favor no te saltes ninguna parte del video porque todo es súper importante. Les digo esto familia porque siempre me dejan en los comentarios preguntitas de cositas que yo sí dije en el video, pero comprendo que eso pasa es porque se saltaron ciertas partes del video y por ende no vieron esas partes súper importantes. Para comenzar, los materiales que vamos a usar es este. Es importante que usen material delgado, en este caso yo voy a utilizar hilaza o algodón, que mida aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Mientras más pequeño, muchísimo mejor, ¿ok? Ahora, lo voy a acompañar con el gancho de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar nuestras tijeritas, también vamos a utilizar una colita de silicón. Ustedes pueden utilizar el frío o caliente, en mi caso no tengo caliente, voy a utilizar el frío. También vamos a necesitar una aguja lanera con un poco de hilo rosado, ¿sí? Que sea también del mismo grosor del material que vamos a utilizar. Y también vamos a utilizar estos ojitos. Miren, estos ojitos se pegan, ¿ok? Miren, así pueden observar. Entonces yo voy a utilizar esto que miden aproximadamente como 3 milímetros, ¿sí? Entonces es importante que añadan esto en su lista de materiales. Para comenzar, la verdad es que este proyecto está súper fácil. Primero vamos a hacer un aro deslizado de esta forma, ¿ok? Entonces allí sacan y vamos a hacer aquí una cadenita. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer dentro del arito, vamos a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Vamos a alar esta colita aquí, alamos bien y ahora vamos a seguir en el primer punto que está aquí. Allí vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a ir trabajando por toda la vuelta haciendo puntos bajos, ¿sí? Para hacer esto no necesitamos deslizar puntos al final de cada vuelta, no. Vamos tejiendo un puntito en cada espacio, ¿sí? Sin fijarnos en el final de vueltas ni en el inicio. Así vamos a tejer, ¿ok? A medida que vayan tejiendo, él se va a ir cerrando y va a ir creciendo. Fíjense que yo estoy haciendo puntitos sin contar ni nada de eso, familia, ¿sí? Entonces, así, miren, súper fácil, súper sencillito, puntitos bajos. Fíjense cómo está creciendo, ¿ok? Vean cómo está creciendo, miren. Entonces, de esta forma, ustedes van a ir trabajando hasta que tengan el largo que ustedes quieren, ¿ok? Así. En mi caso, vamos a tejer hasta tener aproximadamente unos de 8 a 9 centímetros, ¿sí? Así vamos a ir tejiendo de esta manera. Entonces, vamos a continuar así haciendo vueltitas hasta tener de 8 a 9 centímetros. Muy bien amigos y amigas, como pueden observar, ya tenemos aquí los 8 centímetros. Les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes vean. Aquí está 8 centímetros exactamente. Ahora bien, aquí yo he cortado la colita de hebra que me quedaba porque ya no necesito tejer más. Aquí en el último punto, cualquier punto puede ser el final. La verdad es que no hay como si fuera un orden.
Yo lo he dejado aquí y allí hice una cadena y saqué la colita de hebra y lo dejé así. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos listo esto. Entonces, en mi caso, yo lo que voy a hacer es que aquí voy a cortar esta hebra. Y ahora esta la voy a esconder con una agujita lanera. Vamos a esconder. Ahora vamos a pasarnos al color verde porque vamos a hacer el casquito de acá arriba. Para hacerlo me voy a posicionar aquí y voy a hacer mi aro deslizado otra vez. Saco y hago allí una cadenita. Esa cadenita no cuenta para nada como un punto, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. ¿Ok? Vamos a regresarnos a la 5 y allí voy a hacer un punto deslizado. Ahora a la que está antes y voy a hacer allí un punto bajo. La que está después, otro punto bajo. Agarro la lazada y la que está después voy a hacer un punto medio alto. Lazada y la que sigue hago un punto medio alto. Y nos tiene que quedar algo así. ¿Ok? Ahora me voy a posicionar aquí dentro del aro y voy a deslizar. Ahora me vuelvo a posicionar aquí y hago nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me regreso a las 5 y deslizo. A la siguiente y hago un punto bajo. La siguiente y hago otro punto bajo. En el que sigue agarro lazada y hago un punto medio alto. Lazada y la última hago un punto medio alto. Me posiciono acá y deslizo. Y esto que ven aquí, que ya lo he hecho en 2 ocasiones, lo voy a repetir hasta tener 5 piquitos de este. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y nos vemos cuando tengamos ya los 5. Ok amigos, luego de tener los 5 se tiene que mirar algo así. Entonces ahora voy a cortar aquí. Y vamos a alar esta. Y ahora esta de acá, la más pequeña, voy a jalar para cerrar ese hoyito. Se tiene que mirar de esta forma. Entonces ahora con estas 2 hebras voy a hacer un nudito y voy a cortar. Muy bien, se tiene que mirar de esta forma. Y pues ya tenemos listo esto. Ahora me vuelvo a posicionar en este y miren lo que voy a hacer. En mi caso yo tengo este silicón que es frío. Voy a bañar aquí en la parte de arriba con un poco de silicón, así. No es necesario que llegue tan abajo, solo la parte de arriba, ¿ok? Listo, entonces fíjense, este es mi lado revés y este es mi lado del frente. Miren cómo se ven los puntos de lindo. Entonces, el lado revés lo voy a colocar aquí. Y voy a apretar un poco hacia abajo, solamente un poquito, porque no quiero que, o sea, me gustaría que me quede así como con estas puntitas un poco hacia arriba, ¿ok? Entonces solamente voy a apretar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y se tiene que mirar algo así. Qué lindo, me encanta, parece una zanahoria. Entonces lo que voy a hacer ahora es que me voy a posicionar aquí a mi aguja lanera con el hilo rosado porque voy a hacer la boquita aquí. Puede ser aquí, la verdad es que puede ser así como ustedes quieran, ¿ok? En mi caso yo lo voy a hacer así. Entonces yo más o menos voy a calcular la distancia, ¿ok? Donde están casi unos 2,5 centímetros aproximadamente. Voy a hacer su boquita. Entonces
Voy a pasar por dentro, por aquí, y voy a salir exactamente donde yo quiero la boquita. Aquí. Salgo. Y ahora me voy a posicionar aquí. Miren, más o menos como 2 puntos después. Y vuelvo a salir acá. Me vuelvo a pasar. Entonces, por acá mismo, por donde yo entré, me posiciono aquí. Y salgo acá debajo, aquí. Un puntito más abajo. Aquí. Salgo. Y ahora voy a pasar por aquí, la aguja por esta hebra. Y me la voy a traer hacia abajo. Así. Paso por aquí otra vez. Y ahora sí me vengo para acá. Para colocar los ojitos, yo los tengo aquí. Entonces yo voy a calcular más o menos dónde yo quiero mis ojitos. Después que esté bien segura de dónde quiero mis ojitos, voy a echarle un poco de silicón y los voy a pegar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya hemos terminado. Miren esta preciosa decoración para nuestros creyones, miren, o crayolas, no sé cómo le llamen en tu país. Yo lo conozco como colores, así de simple. Entonces lo metemos aquí para decorar y pues ya. Créeme que tu bebé, tu niña, tu niño o hasta para si eres grande y te encanta dibujar, pintar, te va a encantar. Es demasiado divertido. Así que bueno, espero que te haya gustado esta súper idea. Aquí tengo más de diferentes colores. Voy a hacer más para mi hija. Así que si te ha gustado este tutorial, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que así estés al tanto de cada video que yo suba. Así que esto ha sido todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao! ¡Chao, amigos!